¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Eh, Estamos aquí para hacer nuevamente un video. Esta vez el tema que eligió el grupo Toque Religiosos Unidos Somos Más Fuertes fue el de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, algunos hermanos, o pocos hermanos, esperaba que fueran muchos, han hecho sus preguntas que vamos a intentar responder. Algunas preguntas son muy buenas, otras preguntas tienen mucho sentido. Bueno, ninguna pregunta a mi parecer fue inútil. Hay muchos que apenas están sabiendo o se están informando de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Y es lógico tener dudas muy básicas, ¿no? Pero para los que ya están años en esto y siguen luchando contra ese trastorno obsesivo compulsivo, les hicieron preguntas un poco más específicas, ¿no? Y las preguntas básicas quedan a un lado, pero no vamos a ser inclusivos, no vamos a excluir absolutamente a nadie y vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que, como les digo, fueron muy pocas personas que hicieron preguntas. Algunos hicieron dos preguntas y se toma en cuenta, ¿no? Y vamos a tratar de contestar las preguntas. El primero en que vamos a contestar es el hermano Edwin Estuardo, que nos dice: al referirse pensamientos blasfemos, ¿se puede interpretar también como voces involuntarias dentro de uno mismo? O sea, como fuera la voz de uno mismo adentro. Es que generalmente cuando nosotros pensamos, sentimos que es como nuestra propia voz, ¿no? Pero lo importante es saber que es totalmente involuntario, ¿no? Lo de que si es nuestra voz o oímos voces dentro de nuestra cabeza, todo es parte de esta enfermedad mental, ¿no? Entonces, lo importante es saber que son involuntarios, ¿no? Entonces, no soy psicólogo para poder responder a esta pregunta con más explícitamente y más entendible, pero yo creo que todos hemos experimentado que nuestros pensamientos los escuchamos con nuestra propia voz, ¿no? Y eso es a medida del tiempo nos vamos dando cuenta de que no somos realmente nosotros porque está fuera de nuestra voluntad. Sin embargo, al ser muy parecido a nuestros pensamientos normales, entonces a veces nos nace la duda de que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y ese es un gran engaño. Satanás es muy astuto, ¿no? Y sabe que usando nuestros pensamientos nos puede hacer creer realmente que nosotros hemos hecho eso, aunque esté fuera de nuestra voluntad, ni sea realmente lo que sintamos, ¿no? El hermano Jefferson RV me pregunta: ¿qué se siente una persona que sí ha blasfemado, no? Pues esa persona realmente que sí ha blasfemado, pues no tiene ninguna culpa, ninguna ansiedad. Él realmente quiso hacerlo. En el video anterior, cómo superar el TOC religioso 3, hablaba sobre esto, ¿no? De que lo que nace del corazón es realmente la voluntad de esa persona, ¿no? Las malas palabras, las blasfemias, los robos, el adulterio, las mentiras, la fornicación, etcétera. Sí, es de lo que nace del corazón. Y cuando una persona que voluntariamente expresa su pecado, expresa su maldad, no siente ninguna culpa, ¿no? Los que roban dinero, los que trafican drogas, ese es su modo de vivir, eso es lo que les gusta, aunque saben que moralmente es malo, porque no tienen conciencia de pecado, sino que por la ley escrita en sus corazones, como nos dice Romano, saben que es moralmente incorrecto y aún así lo hacen, ¿no? Entonces podemos ver que una persona que se ha blasfemado consciente, adrede, pues no va a sentir ese tipo de culpas que ustedes que están enfermos del TOC religioso, pues sí lo llegan a tener en el momento que se presenta uno de estos episodios, ¿no? Entonces también me acuerdo que hace algunos años atrás expuse esto de quien sí ha blasfemado, cómo se siente al respecto, ¿no? Y vemos varios personajes en la Biblia que blasfemaron contra Dios y que no sintieron algún tipo de arrepentimiento ni nada, ¿no? Entonces podemos agarrarnos de eso para saber que realmente esto del TOC no es una culpa que nazca de nosotros, sino es algo que invade nuestra mente para querernos hacer caer, para separarnos de Dios, ¿no? Johnny Toon nos dice: cuando tienes TOC, ansiedad, puedes sentirte enfermo.
como, y nos dan algunos ejemplos: falta de aire, sentirte que te ahogas, nervioso, etcétera. Estos, hermanos, son síntomas de lo que es un ataque de pánico, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos pasado por este trastorno hemos tenido algún ataque de pánico, ¿no? Entonces, es algo que lamentablemente se crea en nuestra mente y que nos perjudica en el físico, ¿no? Entonces, el TOC no es ansiedad, la ansiedad es parte del TOC, ¿no? Entonces, yo le digo, hermano, que realmente si usted está sintiendo eso es porque tiene algún ataque de pánico. Entonces, ¿cómo combatir el ataque de pánico? Oración, lectura de la Biblia y cantar cánticos espirituales. Eso realmente me ha ayudado mucho, ¿no? Y no solo para lo que es ataques de pánico cuando en su momento lo tuve, sino en alguna tentación o algo así. Y yo creo que hacer eso es la salida más fácil, ¿no? Aunque en ese momento pues nos podemos sentir algo incómodos comunicándonos con Dios o poniendo música cristiana, espiritual y demás, no se preocupen, es que esto es una lucha, hermanos, es la ley de la carne contra la ley del espíritu, ¿no? Entonces tienen que superar la ley de la carne alimentando el espíritu, haciéndolo más fuerte, ¿no? La hermana Priscila Torres me pregunta: ¿cuánto tiempo lograste olvidar lo que tu mente decía? Creo que más específico es en cuánto tiempo lograste olvidar los pensamientos del TOC. Y yo te diría, hermana, que no los he olvidado. No estoy diciendo que los esté teniendo cada rato, sino que sé mi pasado y sé qué decía mi mente atrás, ¿no? Entonces, estar metido aquí todo el tiempo, pues siempre me va a recordar lo que en mi mente pasaba antes, ¿no? Entonces, yo, o sea, no es que, bueno, ya vencí al TOC 100%, automáticamente voy a olvidar mi pasado, lo que pasaba en mi mente atrás. No, vencer el trastorno excesivo compulsivo es dejar de sentir esa ansiedad, dejar de sentir esa depresión, esa tristeza, ese agobio, esa confusión, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta será: ¿en cuánto tiempo llegaste a sanar, no? Yo tuve TOC por muchos años, ¿no? Yo empecé más o menos cuando tenía 10 años a sufrir de trastorno obsesivo compulsivo. Pero en algún tiempo que me separé de Dios se me olvidó completamente, ¿no? Obviamente el enemigo tenía lo que él quería, por eso es que ya no me afectaba esos pensamientos del TOC. Pero en cuanto regresó el TOC, cuando decide Dios, bueno, es hora de volver conmigo, y ¡pum!, hace que yo tenga TOC para que realmente lo busque a él, ¿no? Entonces, en el momento que yo tuve TOC, que fue más o menos como un junio o julio del 2014, para enero tal vez, diciembre del 2014, enero del 2015, yo ya había superado esta cuestión del TOC, ¿no? Entonces no realmente me llevó mucho tiempo. A medida que avanzaban las semanas me iba sintiendo mejor con todos los consejos que alguna vez ya les he dicho, con los consejos que les di el video anterior que subimos. Entonces, realmente no fue mucho tiempo. ¿Por qué? Porque realmente le hallé sentido, ¿no? En vez de alejarme de Dios, en vez de alejarme de sus cosas para intentar no tener estos episodios, me acerco a Él, ¿no? Automáticamente el TOC lo que quiere hacer es alejarte de Él. Pero lo que tienes que hacer es acercarte a Él para que puedas vencerlo. Y también me pregunta la misma hermana: ¿cómo diferenciar la oración y ayuno con una compulsión? A lo que se refiere la hermana es cómo podemos identificar realmente que estamos ayunando u orando sinceramente y no es nada más una respuesta a un pensamiento. Y tiene mucho que ver realmente con la sinceridad o con la honestidad que tú lo hagas, con lo que realmente tu corazón dice. Porque en el video anterior les dije que a algún pensamiento invade su mente y rápidamente uno dice: no, perdóname Dios, yo no quiero pensar esto, bendito Espíritu Santo, bendito Dios, alabado. O sea, ya es una respuesta automática al estímulo provocado por los pensamientos del trastorno obsesivo compulsivo. Pero cuando tú lo haces de corazón planificado: Dios, esto es para que yo me acerque más a ti, es para alimentar más mi espíritu, es para que yo pueda superar esto confiando en ti, Señor. Acéptalo con toda la humildad de mi corazón, Padre. Y yo creo que ahí va lo honesto. No es tan difícil diferenciarlo, ¿no?
La compulsión es al momento de que tú tienes el pensamiento involuntario, es el impulso, ¿no? que te lo provoca. Y lo otro ya es algo que nace de tu corazón, que lo deseas, que tiene un propósito más que como... imaginemos que cada pensamiento es escarbar un hoyito y el impulso después de escarbar el hoyito es taparlo, ¿no? Y las compulsiones podrían ir más o menos de la mano con ese ejemplo, ¿no? Entonces, si tú lo has hecho planificado, que nació de tu corazón, de tu voluntad, con un propósito real, entonces yo creo que no tiene nada que ver con una compulsión, ¿no? La hermana Magda Valencia me pregunta, ¿lograste superar el TOC al 100%? ¿No te vienen de vez en cuando algún pensamiento? Logré superar el TOC al 100%. No vivo con ansiedad, no vivo con ataques de pánico, puedo dormir tranquilamente, puedo ir a la iglesia, puedo tomar la Santa Cena, puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo cantar cánticos espirituales. Cualquier cosa de actividad que tenga que ver con lo espiritual lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que pues, superar el toque al 100%. Pero ahora la otra pregunta, y quiero que aquí me presten mucha atención, que no se vayan a desanimar por algún malentendido. ¿No te vienen de vez en cuando algún pensamiento? Sí, se me viene. Y yo creo que no se me vendría si no estuviera siempre investigando o metiéndome en cuestiones del TOC. Y lo hago porque como Dios me sanó, siento esa necesidad de mi corazón de transmitir la ayuda a los demás, ¿no? De que hay esperanza, de que se puede salir de esto. Pero sí se me vienen pensamientos muy, muy de vez en cuando. Es parte de lo mismo que estoy siempre leyendo o informándome de esta cuestión del TOC, ¿no? Cada vez que encuentro un versículo y saber cómo hacerlo que encaje con la cuestión del TOC, ¿no? Entonces, sí me viene muy de vez en cuando, tal vez una o dos veces al mes, pero no me causa ningún tipo de problema. No me causa ni ansiedad, ni tristeza, ni preocupación, ni, híjole, ¿será que ahora sí fui yo? Ay, no, para nada. ¿No? Al contrario, estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando me viene un pensamiento lo puedo ignorar totalmente. Y si estoy orando, si estoy leyendo la Biblia, sigo tan conectado con Dios que no importó el pensamiento. No me quita el gozo para nada, ¿no? Tal vez, como les digo, hay alguno que tal vez va superado o sea, que no tiene ningún tipo de pensamiento, ¿no? Pero en mi caso sí, yo creo que por estar siempre investigando esta cuestión. Pero no se asusten con lo que les digo, ¿no? Van a sanar del TOC, se van a olvidar de qué es estar ansioso, de qué es estar triste, depresivo, confundido, todo eso se van a olvidar, así que no se preocupen, hermanos. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Se llama el hermano Mario Ramírez el que me ha hecho este tipo de preguntas, ¿no? Me pregunta, ¿el TOC es un trastorno de ansiedad o es un trastorno diferente? El TOC está catalogado dentro de los trastornos de ansiedad junto con la agorafobia, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? El TOC encaja en ese tipo de trastornos, ¿no? Pero nosotros sabemos realmente, a diferencia de la psicología médica, nosotros sabemos realmente cuál es el trasfondo en todo esto, ¿no? Que el enemigo es el que nos quiere separar de Dios, porque hay muchos tipos de TOC, ¿no? No solamente está el religioso, que es el que nosotros padecemos, que es el que su servidor se informa. No me informo de otro tipo de TOC, ¿no? Pero al final es un trastorno de ansiedad. Y el TOC religioso, que he encontrado diferentes tipos, llamémoslo así, es mi categorización, tipos de TOC religioso. Hay algunos que le temen a lo que son los pensamientos blasfemos, pensamientos sexuales blasfemos, pensamientos de pacto con el diablo, miedo a alguna cuestión de lo que la Biblia cataloga como cosa del mal, como el 666, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes van a un psicólogo a que les trate su TOC religioso, los va a exponer a ciertas actividades para que ustedes puedan superar. Por ejemplo, les va a poner alguna camiseta con el 666 dibujado, o les va a decir que repitan lo que ustedes están pensando del TOC una y otra vez,
o les va a poner algún videito de alguna persona que está diciendo blasfemias o algo así, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tú pierdas el miedo al exponerte a esas cuestiones, para que mires que no pase nada. Pero yo creo que va a ser un cierto martirio, ¿no? Yo creo que la mejor manera es la manera en como nosotros los cristianos lo estamos superando, ¿no? Que es tomándonos de la mano de Dios, porque sabemos que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales del mal, ¿no? Y también me pregunta el hermano, ¿qué fue lo más difícil para ti en el proceso de superación del TOC? Lo más difícil para mí, que creo que para todo el mundo es bastante complicado, es poder aprender a ignorar estos pensamientos, a no darles la importancia que le estamos dando, porque no la merecen. ¿Por qué? Porque es una mentira, como les decía el video pasado. Y yo creo que ese es lo más complicado, pero dentro de lo más complicado realmente no me costó mucho, porque fueron 3-4 meses para sentirme mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es realmente lo más complicado para mí, para todos. Ahora, el hermano Alejandro Barbieri me pregunta, ¿cómo dejar de sentir tanta culpa al ignorar esos pensamientos? Y yo creo que si sentimos culpa al ignorarlos es que realmente no lo estamos ignorando, ¿no? Esa es la cuestión. Al ignorarlos no deberías de sentir ninguna culpa, porque precisamente lo estás ignorando. Es decir, y mucho he puesto este ejemplo, es como si alguien te insulta en la calle y tú realmente no le haces caso, o le tiras a loco así, que hable solo. Al final no estás recibiendo esos insultos para ti, o sea, los estás rechazando, ¿no? Sin necesidad de responderle, ¿no? Y yo creo que es lo mismo con esto del TOC, ¿no? Si llegan los pensamientos, pero si tú los ignoras, es como rechazarlos. O sea, si tú los ignoras es porque estás confiando en Dios, obviamente, ¿no? Entonces no tienes de qué preocuparte. Cuando te salga un pensamiento, ignóralo, y no tienes por qué sentir culpa, ¿no? Entonces, como les digo en un principio, sentir culpa es no saber ignorarlos, es seguirles dando importancia, ¿no? No es lo que tú sientes, no es lo que tu corazón siente, no le des importancia, hermano, ¿no? Entonces, ignóralos sin culpa, sin penas. O sea, si tú plantas bien en tu mente esto que te estoy diciendo, de esto no es mío, ¿para qué le tengo que dar importancia? No es parte de mí, vino a mí, ¿no? Pero no es lo que mi corazón siente. Entonces no puedes sentir culpa por algo que tú realmente no lo estás haciendo adrede, no lo estás haciendo a voluntad, ¿no? Entonces, aprender a ignorarlo es lo más importante. ¿Por qué? Porque ignorándolo no vas a sentir ni miedo, ni culpa, ni ansiedad, ni nada, ¿no? El hermano Fernando Quispe me hizo un comentario, creo que quería formular una pregunta, pero no me la formuló al final. Pero voy a intentar responder más o menos como siento que vaya su pregunta. Me escribió la frase pensamientos obsesivos de imágenes sexuales. Y yo creo que todos hemos tenido, o muchos hemos tenido este tipo de pensamientos, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia con lo otro más que el contenido, ¿no? Es simplemente un pensamiento obsesivo que viene a nuestra mente. Pensamientos involuntarios, créanme, han tenido la gran mayoría de personas, como un pensamiento como mata a tu mamá, mata a tu hijo, empuja a ese cuate para que lo atropelle el carro. O sea, ese tipo de pensamientos los hemos tenido todos, pero en medida de como la importancia que le tomes, se te puede convertir en un trastorno, ¿no? Y en el caso de nosotros, que nos pegó donde más nos duele, que es en las cosas de Dios, se nos forma un trastorno, ¿no? Entonces, no se preocupe, hermano, del tipo de pensamiento. Hay algunos que podemos tomarlo como si fueran más ofensivos que los otros, pero al final es cosa que está fuera de nuestra voluntad y que lo tenemos que ignorar como lo demás. El hermano Jonathan Martínez, te mando un saludo, hermano. Yo sé que estás pasando un momento muy difícil de lucha, un momento muy complicado en cual tienes muchísimas dudas. Todos, cuando empezamos a caminar con Dios y no conocemos realmente bien lo que nos dice Dios a través de su palabra, tenemos muchísimas dudas, ¿no? Entonces, yo te invito, hermano, que no te desanimes, que sigas luchando, que sigas en el camino, que seas fiel, y Dios te va a dar la victoria, ¿no? Y cuando nosotros venimos a Cristo somos más que vencedores. Entonces,
tú aceptaste a Cristo, ya eres un vencedor, pero tienes que luchar de todas maneras, ¿no? Aunque la victoria es tuya, pero tienes que luchar, hermano. Entonces, usted, hermano, me ha hecho un par de preguntas. ¿Cómo darme cuenta si recibí el perdón de Dios o me ha rechazado, ¿no? Entonces, aquí es lo que les digo, a veces falta conocer un poquito la Biblia porque estamos nuevos y tenemos ciertas dudas como esta. Pero rechazar no es algo que Dios haga realmente. Dios no dice, este sí lo miro sincero, no ha pecado tanto, este sí lo recibo. Ah, no, este sí está feo, este sí, híjole, como que ya está muy feíto sus pecados, pues, híjole, lo vamos a hacer a un lado. No, no, Dios no es así. Y vamos a consultar la palabra de Dios para que te brinde un sustento bíblico ante tu duda. Y está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo, ahorita le digo, hermano. Ok. Es en el versículo 37, capítulo 6, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Entonces Jesucristo está diciendo claramente, si tú has tenido la necesidad, el deseo de venir a Jesucristo, es que el Padre te está otorgando ese privilegio de ir a su Hijo, en el cual tenemos salvación y vida eterna, ¿no? Y dice Jesucristo que cuando alguien viene a Él no le echa fuera de ninguna manera, ¿no? El que viene a Jesucristo no lo puede rechazar. Dios no rechaza absolutamente a nadie. Dios es amor, es bondad. He tenido muchos debates con ateos en el cual predisponen de que si Dios no es todo amor, entonces Dios no existe, ¿no? Y ponen varios ejemplos por ejemplo, si tu Dios es bueno, es amor, es bondadoso, entonces, ¿por qué tiene un pecado que no se puede perdonar? Porque si Dios no lo puede perdonar, entonces no es omnipotente. Y si Dios no lo quiere perdonar, es que no es totalmente misericordioso y amor. Pero se equivocan realmente, ¿no? Porque a veces Dios, respetando nuestro libre albedrío, porque somos seres libres, hechos libres para amarle a Él, para hacer lo bueno. De lo contrario, si Dios no nos hubiera dado la libertad de amarlo, entonces nada más nos hubiera programado como robots para amarlo. Entonces el amor, si no es libre, no puede ser amor. Es como decir círculo cuadrado, ¿no? Es una imposibilidad lógica. Entonces, en cuestión a estas cosas del pecado imperdonable, de cuestiones que pareciera que a Dios le falta misericordia, le falta amor, es que realmente no le hemos entendido del todo, ¿no? Entonces, por eso es que nacen dudas de ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que Dios me ha perdonado? ¿No? Cuando él dice que no va a echar afuera a nadie, ¿no? El pecado imperdonable es una decisión que ha tomado la misma persona que lo ha cometido. Es algo que de la misma persona nace la decisión de rechazar a Dios para siempre. En algún otro video vamos a profundizar sobre esta cuestión ya mucho más maduro que lo que era antes, porque tengo videos de hace 3 años, pero yo creo que me faltaba un poquito más de conocimiento, ¿no? Pero no, hermano, no crea que Dios rechaza a alguien. El que viene a Él no lo rechaza a Dios. Eso limitaría su amor. Y Dios es todo amor. Como lo decimos en la apologética, es el ser, aparte de omnisciente y omnipotente, es moralmente perfecto porque es el estándar de lo bueno. Es el amor puro, ¿no? Entonces, no, Dios no hace algo así como rechazar a nadie. Y también me pregunta, si decido volver a redir, que yo creo que ya es para que te hubieras decidido, estás aquí, estás luchando, o ya ven, no sé qué esperas, hermano. ¿Cómo tendré la seguridad de que fui perdonado o que aún hay perdón para mí? Y es lo mismo que le comento, hermano, Dios no echa fuera a nadie. Pero a veces nacen dudas en nuestro corazón, hermano. Y yo quiero que entienda esto, que el ser cristiano
El seguir a Cristo no es que no vamos a quebrar un plato, no es que vamos a hacer, no sé, San Agustín de Hipona o San Pedro o San Pablo o no sé quién, qué otro personaje les podría decir. Vamos a pecar en muchísimas veces, ¿no? Pero nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, y aquí Juan le está escribiendo a cristianos y también él se categorizó dentro de este capítulo porque se está refiriendo a todos, hasta él mismo. Si decimos que no tenemos pecado, el apóstol Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero nos dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces yo digo, hermanos, que por eso no tienes que preocuparte de tanto o dudar tanto del perdón de Dios. Si tú ya confesaste tu pecado, si tú detestas el pecado, si tú no quieres seguir viviendo en pecado, entonces no tienes ningún problema, hermano. De hecho nos dice, si seguimos leyendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque si decimos que no tenemos pecado, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Porque murió por nosotros precisamente porque somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores hasta que nos muramos, ¿no? Pero buscando siempre el perdón y la santidad, que es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Entonces, no le hagamos mentiroso a Dios porque Él es realmente el que nos ha venido a salvar. También nos dice en otra parte de que, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque sabe el apóstol, porque hasta él mismo pecó. También Pablo nos decía que era miserable porque lo que no quería hacer, o sea, el pecado, eso es lo que hacía. No, entonces, ser cristiano no nos deja exentos de cometer maldad, de cometer pecado, pero lo importante es que nosotros detestemos ese pecado y que abandonemos la vida de pecado, que abandonemos la práctica del pecado. Alguna vez vas a robar, alguna vez vas a mentir, alguna vez te vas a enojar tanto que le vas a dar a alguien, y eso no te deja, por eso no dejas de ser cristiano, porque tú te estás perfeccionando, y entre más nuevo seas en el camino de Dios, vas a pecar, vas a pecar, pero poco a poco, yendo en ese camino de santidad, te irás perfeccionando. Y siempre cuando tú cometas un pecado, por eso yo le digo a mis hermanos, a los alumnos del discipulado, que Dios me ha dado la dicha de ser maestro, de que tenemos que pedir perdón a diario, porque a veces no nos damos cuenta y pecamos. ¿Por qué? Porque a veces antes de venir a Cristo el pecado estaba tan arraigado en nosotros que hasta se transformó en una costumbre, ¿no? Y yo lo miraba en los discípulos nuevos, que a veces al momento de hablar se les iba una grosería y todo eso, y nada más se los hacía notar, mira, esto que tú estás haciendo es parte de tu vida anterior, pero que poco a poco ha sido transformando, y he visto el cambio realmente en los discípulos, ¿no? Pero gracias a Dios que Él nos da el perdón, no importa qué pecado ya hemos cometido. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hay un pecado que Dios no perdona, que nos dice la Biblia en Mateo 12, pero imposibilita el perdón de Dios porque no violaría el libre albedrío, y eso haría a Dios un dictador, ¿no? Entonces, el pecado imperdonable no es algo que Dios no pueda perdonar por falta de poder o por falta de misericordia, sino por falta de, o no, por lo que le llaman en teología la impotencia del omnipotente, ¿no? Que violar nuestra libertad, ¿no? ¿Por qué creen que Dios no pone en el cielo, soy Dios, existo, todos ámenme y alábenme? Así en las estrellitas, o se aparece directamente a todos y ya ven, si existo, ahora alábenme, llámenme. Eso no sería amor verdadero, amor libre. Eso sería, obligaría a los humanos a adorarle y amarle. No sería algo que nazca de nosotros, y eso es lo que Dios no quiere. No quiere que seamos robots, que todo el tiempo estemos alabándole y adorándole, ¿no? Entonces,
les agradezco, hermanos, por su tiempo, por sus preguntas. Hermano Jonathan, no tengas ese tipo de dudas de que si fui perdonado. En otra parte de la Biblia nos dice que si nuestro corazón no nos echa culpa, no, nos culpa, que estemos tranquilos, porque Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Él en su omnisciencia sabe que nosotros queremos seguir, y aunque nuestro corazón nos esté diciendo otra cosa, porque el corazón es engañoso, dice ahí en Jeremías, tú ten la confianza, mentalmente, aunque tú haya pensamientos intrusivos que te quieran hacer creer lo contrario, de que realmente para Dios eres su hijo. Y cuando Dios hizo al hombre del barro, lo hizo con tal amor. Yo se me viene la escena de cómo Dios formó al mismo hombre con sus propias manos, como alfarero, creando el barro. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Dios ama al hombre sobre toda su creación, ¿no? Y nos creó de forma tan especial que nos puso más atención a crearnos nosotros que a los mismos animales, ¿no? Y la mujer, que es yo creo que la creación más hermosa que ha hecho Dios. Por ejemplo, a nosotros Dios nos creó en el barro y después nos puso en el huerto del Edén, pero a la mujer Dios la creó en el huerto del Edén, no como los hombres, que nos creó del lodo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mujer es hermosa, es bella, ¿no? Entonces, nos damos cuenta del amor de Dios que tiene para con nosotros los humanos, ¿no? Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Piensen, reflexionen bastante, hermanos. Los que no han visto el video anterior, cómo superar el TOC religioso 3, adelante, hermanos. Hay muy buena información que les va a ser de ayuda. Dios les bendiga, hermanos, y espero pronto volver a hacer un video. Muchas gracias por sus preguntas.